Hoy en Memorias de Pez hablamos de la Gran Guerra, la guerra que lo cambió todo y que puso al servicio de la muerte todos los avances cosechados al calor de la Revolución Industrial. Hoy en Memorias de Pez hablamos de la Guerra de Trincheras, la Primera Guerra Mundial, y que fue el conflicto armado más grande de la historia hasta la fecha. Repasemos cómo estaba el mundo en 1914. Más o menos todo el mundo sabía que se avecinaba una guerra. Por un lado tenemos a Alemania, Francia y Reino Unido colonizando medio mundo y rivalizando por ver quién acapara más territorios en Asia y sobre todo en África. Una carrera colonial a la que se sumaron Italia, Bélgica, España e incluso Portugal. Pero ese no era el único problema. Francia quería recuperar el territorio de Alsacia y Lorena en manos del Imperio Alemán. El Imperio Alemán quería expandirse más a costa de los territorios de sus vecinos. En Reino Unido andaban bastante nerviosos porque Alemania cada vez tenía más y más industria y se estaban haciendo unas fuerzas armadas del copón. Pero eso no era todo. En el este, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano habían visto cómo un montón de pueblos que vivían bajo sus imperios se independizaban, alguno de ellos con la ayuda de Rusia. Todo esto provocó que se formasen diversas alianzas y acabaron habiendo dos bloques bien definidos: la Triple Entente y la Triple Alianza. La Triple Entente estaba formada por Reino Unido, Francia y Rusia, mientras que la Triple Alianza la formaban el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Pero esto no era todo. Rusia se había aliado con los nuevos países independizados del Imperio Austrohúngaro, especialmente con Serbia y Montenegro, y se había comprometido a defenderles a toda costa. Así que la tensión en Europa era máxima, y todo el mundo andaba nerviosísimo y deseando probar los nuevos juguetes de guerra que la Revolución Industrial había traído. Bueno, todo el mundo menos España, que no nos aclarábamos con a qué bando apoyar, y que además con la crisis que arrastrábamos no estábamos para meternos en líos. Bueno, pues lo dicho, estamos en 1914 y nos vamos a Sarajevo, actual Bosnia. De aquellas Bosnia era el Imperio Austrohúngaro, y allí convivían dos pueblos que aún hoy no se pueden ni ver, ya que en Bosnia hay bosnios, pero también hay una importante comunidad de serbios. Y ahí empezó todo. El archiduque Francisco Fernando de Austria, heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, fue asesinado por un joven revolucionario serbio. Imaginaros el rebote que vivió el emperador, quien acusaba al propio Estado de Serbia de ser quien había organizado el atentado. Así que el Imperio Austrohúngaro pidió ayuda a Alemania para declarar la guerra a Serbia. Y Alemania, como no, aceptó. Pero hay un momento. ¿Os acordáis que la independencia de Serbia estaba garantizada por sus aliados de Rusia y que Rusia a su vez era aliada de Reino Unido y Francia? Pues sí, aunque de primeras Francia declaró la guerra y Reino Unido se abstuvo. Italia, que en principio estaba del lado alemán y austrohúngaro, también se abstuvo de declarar la guerra. Cuando en Alemania se enteraron que Reino Unido no entraba en la guerra, daban palmas con las orejas, ya que los alemanes tenían un plan. El plan era invadir Francia lo más rápido posible mientras Rusia se preparaba para luchar, ya que Rusia es gigante y cuesta mucho lo de llevar soldados, suministros y armas de un lado a otro. Y una vez Francia estuviese fuera de juego, Alemania acabaría con Rusia. Sin embargo, la frontera de Francia por el este estaba súper bien defendida, por lo que era necesario invadir Francia desde Bélgica, que era un país neutral. Y no, Bélgica no estaba por la labor. Así que Bélgica entra en la guerra con los aliados, y le tocó defenderse de los alemanes como buenamente pudo. Así que a Reino Unido no le queda otra que ahora sí declarar la guerra a Alemania y al Imperio Austrohúngaro, y ponerse manos a la obra para ayudar a Francia y Bélgica e indirectamente a Rusia. Al principio de la guerra lo de Francia era un desastre. Militarmente parecía que seguían en los tiempos de Napoleón. En vez de camuflaje, utilizaban pantalones rojos y chaquetas azules. Realizaban cargas a bayonetas como si aquello fuese Waterloo. Seguían creyendo que lo más efectivo eran las cargas de caballería. Lo de llevar casco, ¿para qué? Pero bueno, así todo. Así que de primeras, los alemanes avanzaron por Bélgica e incluso por Francia, llegando casi hasta París. Las bajas de los aliados se contaban por decenas de miles. Sin embargo, el avance no era lo suficientemente rápido. Rusia se había organizado y atacaba con fuerza las posiciones del Imperio Austrohúngaro, un Imperio Austrohúngaro que ni siquiera era capaz de derrotar a los serbios. Y es que parece que los aliados que se había buscado Alemania tampoco eran muy diestros en esto de la guerra. Así que Alemania tuvo que retirar tropas del frente francés para recolocarlas en el este. Al menos los alemanes consiguieron estabilizar el frente e incluso ganarle algo de territorio a Rusia tras la batalla de Tannenberg, que provocó más de 170.000 bajas del lado ruso por apenas 12.000 del lado alemán. La utilización por parte alemana del ferrocarril fue clave en la victoria. Sin embargo, en septiembre de 1914, en el frente occidental las cosas estaban a punto de cambiar. El ejército alemán se encuentra a las afueras de París y la caída de la capital parece inminente. Sin embargo, el uso de primitivos aviones utilizados para hacer reconocimientos y sobre todo un mensaje alemán enviado por error sin codificar, que es captado por una antena colocada en lo alto de la Torre Eiffel, hacen saber a los aliados que las tropas alemanas están agotadas.
Franceses y británicos improvisan un contraataque, tanto es así que el gobernador de París da la orden de que todos los taxis de la ciudad transporten directamente soldados reservistas al frente. Los aliados ganan la que se conocerá como la Batalla del Marne, que causa 500.000 de bajas en ambos lados. El plan alemán de conquistar rápidamente Francia fracasó y la guerra móvil se acabó. Ambos bandos se apresuraron en cavar trincheras y construir fortificaciones desde el Mar del Norte hasta la frontera con Suiza. Comienza la Guerra de Trincheras. Podemos decir que la Guerra de Trincheras fue la completa deshumanización de la guerra. Ambos bandos montaron sus sistemas de trincheras apoyados por miles de piezas de artillería que bombardeaban las posiciones enemigas día y noche. En medio de ambos sistemas de trincheras estaba la Tierra de Nadie, una zona, por lo general, llena de cadáveres, alambradas y cráteres de bombas. ¿Y por qué había tantos cadáveres en esa zona? Pues porque las tácticas eran enviar hombres al matadero, enviar oleada tras oleada de hombres contra la trinchera enemiga. Los soldados que tenían que esquivar las alambradas eran una diana fácil para las ametralladoras enemigas. Cientos de miles de soldados murieron así en ataques suicidas sin apenas sentido. Además, las condiciones de vida en las trincheras eran absolutamente inhumanas. Imaginaros vivir en agujeros llenos de barro y charcos, con ratas campando a sus anchas, con piojos, enfermedades, el olor podrido de los cuerpos en descomposición que podían ser tus compañeros de trinchera. Y lo peor de todo, el estar durante meses sin apenas dormir por el ruido de los bombardeos y con el estrés de saber que en cualquier momento un proyectil te podía matar. Muchos soldados se volvieron locos y apareció una enfermedad conocida como fatiga de combate, provocada por el estrés mantenido. Al principio se fusilaba a quien padecía fatiga de combate, ya que se creía que eran soldados que actuaban para librarse de luchar, pero finalmente se vio que era una enfermedad mental real. También aparecieron otras enfermedades como el pie de trinchera, una infección provocada por tener el pie mojado a temperaturas bajas durante mucho tiempo, que provocaba la amputación del miembro. Al final, cada bando desarrolló sus trucos para llevar mejor la guerra de trincheras, aunque los aliados se adaptaron un poquito mejor. Por ejemplo, los británicos dividían a los soldados en parejas, y uno se hacía responsable de que el otro se cambiase los calcetines. Otro ejemplo es el de los franceses, que desarrollaron un sistema de rotación según el cual un soldado no pasaba demasiado tiempo en primera línea del frente. Aún así, las bajas derivadas de la dura vida en las trincheras fueron incontables. Sigamos con la guerra. Con la estabilización de los frentes europeos, la guerra llegó a más sitios. Australia tomó las posesiones alemanas en Nueva Guinea. En África, los aliados también comenzaron a tomar las colonias alemanas. La guerra de desgaste que había comenzado estaba complicadilla para Alemania, que además sufría un bloqueo marítimo por parte del Reino Unido en el Mar del Norte. Y a todos sus problemas se le sumó que Japón también le declaró la guerra, ya que los territorios alemanes en el Pacífico le venían de perlas. Así que en 1915 Alemania necesitaba urgentemente aliados, y el más importante que encontró fue el Imperio Otomano, que se unió a las potencias centrales. El Imperio Otomano no estaba para muchas fiestas, ya que acababa de ser vencido en su guerra contra los países de los Balcanes, aquella que provocó la independencia de un montón de países del este de Europa, ¿os acordáis? Pero bueno, el que siga Memorias de Pez ya sabe que a los otomanos todo lo que sea encontrar una pequeña oportunidad de agrandar su imperio les vale. Así que las potencias centrales ya tenían dos aliados importantes más. Pero ojo, aún no se ha hablado de Italia. Bueno, pues al principio dije que era aliado de las potencias centrales. Sin embargo, hubo ciertas tensiones entre italianos y austrohúngaros, y los aliados aprovecharon la oportunidad ofreciéndoles al imperio austrohúngaro los territorios de Tirol y Trieste. Los italianos aceptaron, se cambiaron de bando y abrieron un nuevo frente contra el imperio austrohúngaro. Bueno, el caso es que los nuevos aliados de las potencias centrales se pusieron manos a la obra. El Imperio Otomano trató de atacar a Rusia, pero el frío y su escasa preparación les frenó. En represalia por esta derrota, iniciaron el genocidio armenio, un genocidio en el que los otomanos acusaban a los armenios de colaborar con los rusos, y en el que los turcos acabaron con 1,5 millones de armenios. También los otomanos trataron de tomar el canal de Suez a Reino Unido, pero también fallaron. Así que los aliados pensaron que estos turcos eran unos matados y que además conquistarles supondría tener acceso a una pila de petróleo de flipar. Así que una flota increíble aliada compuesta por ingleses, franceses, australianos y neozelandeses trataron de tomar el estrecho de Dardanelos, desembarcando en Galípoli. Tomar esa zona era clave, ya no solo por asegurar el flujo de petróleo desde Oriente, sino porque además podrían abastecer a Rusia, que apenas tenía armas, y de paso podrían rodear así a las potencias centrales. Sin embargo, los aliados fracasaron y los otomanos aguantaron. Tras 10 meses de combates, la batalla de Galípoli acabó en enero de 1916 con 250.000 bajas en cada bando, y un fracaso que costaría carísimo a los aliados.
En Europa la cosa estaba estancada y los alemanes decidieron llevar la guerra un paso más allá. Para empezar, comenzaron a bombardear desde cepelines ciudades inglesas, llevando a cabo los primeros bombardeos aéreos de la historia contra población civil. También los alemanes se pusieron a hundir barcos en el Atlántico con sus submarinos, sin importar si eran barcos civiles o militares. Pero sin duda donde más duro golpearán los alemanes será con su arsenal químico. Y es que sí, amigos de Memorias de PC, los alemanes comenzaron a utilizar gases tóxicos a gran escala, que causaban unas muertes horribles a los soldados enemigos que eran expuestos al gas. Los gases fueron muy efectivos, pero enseguida los aliados comenzaron a suministrar máscaras antigas a gran escala. Otra estrategia de las potencias centrales para desenquistar la guerra fue el aliarse con Bulgaria para invadir Serbia, operación terminada con éxito. Nos encontramos a finales de mayo de 1916 y algo muy gordo iba a pasar. En el Mar del Norte, las marinas de Reino Unido y Alemania iban a librar la mayor batalla naval de la guerra, la batalla de Jutlandia, nada más y nada menos que 250 barcos con 44 acorazados en lucha. Los alemanes causaron más bajas, pero los británicos fueron los que consiguieron sus objetivos estratégicos, así que podemos decir que hubo un empate. Pero esto no es nada comparado con lo que estaba pasando en el frente occidental. En febrero de 1916, los alemanes atacaron la ciudad francesa de Verdún. Los franceses defendieron la ciudad con cientos de miles de hombres hasta que la batalla de Verdún se convirtió en un verdadero infierno en el que la picadora de carne humana se puso a toda máquina. Para aliviar la presión alemana sobre Verdún, los aliados iniciaron una ofensiva sobre el río Somme, en julio de 1916. Solo el primer día de batalla los británicos cosecharon 60.000 bajas entre sus filas. Entre el Somme y Verdún, las bajas totales se acercaron a los 2 millones, siendo las mayores batallas de la historia hasta la fecha. Si bien Verdún fue súper importante, el Somme acabó siendo lo más. De hecho, en la batalla del Somme, los británicos introdujeron una nueva arma que revolucionará para siempre los cambios de batalla, el carro de combate, que para evitar su descubrimiento por la inteligencia alemana se camuflaban como tanques de agua. Por ello, hoy en día a los carros de combate se les conoce como tanques. Sin embargo, aquellos tanques eran bastante precarios, apenas alcanzaban los 3,2 km por hora, y eran tan peligrosos para el que estaba enfrente como para el que los tripulaba. Pero bueno, cumplieron sus objetivos de cubrir a la infantería, destrozar alambradas y causar un gran impacto psicológico en la tropa germana. En el frente oriental las cosas iban mejor para Alemania, que avanzaron bastante llegando incluso a territorio ruso. En agosto de 1916, Rumanía entró en la guerra del lado de los aliados, conquistando Transilvania. Pero la rápida respuesta de las potencias centrales, incluido Bulgaria, hizo que los rumanos se la comiesen doblada. Y no solo se tuvieron que retirar, sino que perdieron una parte importante de su país. Los aliados decidieron que la mejor estrategia para ganar la guerra era abrir nuevos frentes en la guerra y colapsar las defensas de las potencias centrales, y abrir un nuevo frente en Grecia era un primer paso. Los griegos tenían montado un pifostio increíble en su país. El rey y sus partidarios querían entrar en la guerra del lado de las potencias centrales, y el primer ministro y sus secuaces querían entrar con los aliados. Finalmente el rey abdicó, Grecia entró en la guerra y las tropas aliadas pudieron desembarcar en Grecia y abrir el nuevo frente que querían. El Imperio ruso también reactivó su frente del Cáucaso contra el Imperio otomano. Los británicos, por su parte, también abrieron otro frente en Mesopotamia, en lo que hoy en día es el sur de Irak, y así de paso defendía los yacimientos de petróleo de la zona. En este frente destacará el famoso Lawrence de Arabia, que encabezó a las tropas británicas y árabes contra el Imperio otomano. Pero estamos en 1917 y la que se va a liar es gordísima. La guerra estaba llevando a los países al límite y la población de todos los países no encontraba más que miseria, hambre y muerte. Los primeros en no aguantar más y rebelarse fueron los rusos. Una revolución estalló en Petrogrado que derrocó al zar e instauró un nuevo gobierno. Unos meses después, los bolcheviques, liderados por Lenin, tomaron el poder e instauraron el comunismo. Y claro, imaginaros la que se lió, ya que los antiguos partidarios del zar no se quedaron de brazos cruzados e intentaron recuperar el poder. Así estalló una guerra civil entre bolcheviques y partidarios del zar, que ganaron los bolcheviques después de varios años. Pero el caso es que en 1917 a Rusia no le quedó otra que salirse de la guerra y dar a las potencias centrales un montón de territorio ruso firmando el Tratado de Brest-Litovsk. Sin la protección de Rusia, Rumanía también se rindió. Por fin, buenas noticias para Alemania. Ahora los alemanes pueden centrarse en el frente occidental y finiquitar la guerra. Pero no tan rápido. ¿Os acordáis de que los submarinos alemanes atacaban barcos civiles en el Atlántico? Pues alguno era de Estados Unidos, y estos estaban hasta las narices de los alemanes. Los alemanes también estaban hasta las narices de Estados Unidos. Enviar toneladas y toneladas de suministros a los aliados. Todo estallaría cuando los británicos interceptan un mensaje del gobierno alemán al gobierno mexicano, ofreciendo mucha pasta y territorios si México atacaba a Estados Unidos. Obviamente los británicos dan este mensaje a los estadounidenses, quienes finalmente deciden entrar en la guerra.
Así que tenemos cambio en el terreno de juego. Se retira Rusia y entra Estados Unidos. No os he contado que Portugal y algunos países de Latinoamérica entrarán en la guerra, del lado de los aliados. Pero bueno, su participación tampoco fue muy importante. De hecho, de Latinoamérica solo Brasil envió tropas y llegaron con la guerra. Alemania sabía que su única opción era una última gran ofensiva antes de que llegasen las tropas de Estados Unidos. Y lo intentaron con todo. Oleada tras oleada y ataque tras ataque. Esto debilitó mucho a Alemania, que completamente exhausta poco más pudo hacer cuando llegaron las tropas de Estados Unidos. La derrota era inevitable en todos los frentes y Alemania bastante tenía con defenderse como para encima ayudar a sus aliados. Bulgaria cayó, luego cayó el Imperio Otomano, tras ellos el Imperio Austrohúngaro y finalmente el 11 de noviembre de 1918 Alemania se rindió. La guerra había dejado 17 millones de muertos, la mayor guerra de la historia hasta la fecha, y una Europa destruida y pobre que será pasto de la gripe española durante los próximos años. Una gripe que dejará 50 millones de muertos más. Los aliados obligaron a Alemania a firmar el Tratado de Versalles, un tratado que humillaba a Alemania y que será la principal causa de la Segunda Guerra Mundial, de la que os hablo en un vídeo que os dejo en la descripción. Os lo cuento por encima y con esto acabo. El Tratado de Versalles estipulaba lo siguiente: el pago de grandes reparaciones de guerra por valor de 642.000 millones de dólares de 2020, una cantidad que Alemania terminó de pagar en 2012. También cesiones territoriales, entre las que destacan Alsacia y Lorena y el corredor de Danzig, que dividiría el territorio alemán en dos. También desarmarse y limitar sus fuerzas armadas. Y por último, asumir moralmente ser los únicos responsables de la guerra. Así que bueno, está claro que con estas condiciones las cosas no tardarían en estallar de nuevo, como así ocurrió. Pero esa es una historia que os cuento en otro vídeo. Y bueno, ¿tú qué opinas? ¿Qué ha hecho mal Alemania? ¿Cómo podría haber ganado la guerra? Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes darle a like y suscribirte, compartir el vídeo y también puedes seguir a Memorias de Pez en Facebook, Instagram y TikTok. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.